La sala estaba llena de tensión. Los rostros de la familia de Silvia Pinal reflejaban una mezcla de ansiedad y expectativa. Todos esperaban la lectura del testamento, pero nadie estaba preparado para lo que vendría. La icónica actriz no solo había dejado un legado artístico, sino también un campo de batalla emocional. El abogado, con voz firme, comenzó a leer. A mis hijos, les dejo, las palabras flotaban en el aire, pero lo que realmente importaba era lo que no se decía. Un silencio pesado se apoderó de la habitación. ¿Qué secretos se ocultaban tras esas líneas? La mirada de Alejandra, la hija mayor, se oscureció. Había pasado años sintiéndose en la sombra de su madre. Siempre fue la hija de I. Pero hoy, en este momento crucial, se preguntaba, ¿sería finalmente reconocida? La lucha interna la consumía. ¿Valía más el amor de su madre o el reconocimiento público? Mientras tanto, su hermano Diego se retorcía en su asiento. Había sido el favorito de Silvia, pero eso no significaba que no sintiera celos. La rivalidad entre ellos era palpable. ¿Qué pasaría si el testamento revelaba que su madre había dejado más a Alejandra? La idea lo atormentaba. El abogado continuó, y cada palabra era como un golpe. A mis nietos les dejo, la mención de los nietos trajo consigo una oleada de emociones. ¿Acaso Silvia había encontrado en ellos lo que no pudo dar a sus propios hijos? La culpa y el resentimiento se entrelazaban en el aire. La atmósfera se tornó eléctrica. Alejandra y Diego intercambiaron miradas cargadas de reproches. La familia que alguna vez fue unida, ahora se desmoronaba. La lectura del testamento se había convertido en un juicio. ¿Quién merecía más, el amor o el legado? De repente el abogado hizo una pausa. Todos contuvieron la respiración. Y por último, a mi hija Alejandra le dejo, la frase quedó suspendida en el aire. ¿Qué podría ser tan importante que cambiaría todo? La incertidumbre era abrumadora. La pregunta flotaba en la mente de todos, ¿qué secretos se esconden tras la lectura del testamento de Silvia Pinal? La respuesta podría destruir o sanar a la familia. ¿Estaban listos para enfrentar la verdad? La reunión en casa de la nena Galindo era un evento esperado, pero la atmósfera estaba cargada de tensión. Los herederos se miraban entre sí, cada uno con sus propios secretos y deseos ocultos. El notario, un hombre de rostro impasible, llegó con un sobre amarillo en la mano. Era el símbolo de lo que estaba por venir, un objeto que contenía no solo palabras, sino el destino de cada uno de ellos. El silencio se hizo pesado cuando el notario se sentó. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas, creando sombras alargadas que parecían danzar en la pared. Cada sombra representaba un recuerdo, una historia compartida, pero también un rencor latente. ¿Qué harían con la herencia? ¿Qué sacrificios estaban dispuestos a hacer por ella? La nena Galindo había sido una figura central en sus vidas. Su bondad y generosidad habían dejado una huella imborrable. Pero ¿qué pasaría si su legado no era lo que todos esperaban? La pregunta flotaba en el aire, como un eco de sus propias inseguridades. Cada uno de ellos se enfrentaba a un dilema moral. ¿Valía la pena arriesgar la relación familiar por dinero? El notario rompió el silencio. Con voz firme, comenzó a leer el testamento. Las palabras resonaban en la habitación, cada sílaba un golpe en el corazón. A mis herederos les dejo no solo mis bienes, sino también una elección. La elección. Esa palabra se convirtió en un mantra. Un recordatorio de que no todo era blanco o negro. Los ojos de los herederos se abrieron de par en par. La elección implicaba un sacrificio. Uno de ellos tendría que renunciar a su parte para que los demás pudieran recibir más. La tensión aumentó. Miradas furtivas se cruzaron, cada uno evaluando al otro. ¿Quién sería el primero en ofrecerse? ¿Quién estaba dispuesto a cargar con el peso de la culpa? La nena Galindo había sido una mujer de principios. Su vida había estado marcada por decisiones difíciles, siempre priorizando el bienestar de los demás. Pero, ¿habían aprendido algo de ella? La pregunta se convirtió en un grito silencioso en sus corazones. La avaricia y el egoísmo comenzaron a asomarse, como sombras amenazantes en la penumbra. Uno de los herederos, el mayor, sintió el peso de la responsabilidad. Ha sido el protector de la familia, siempre dispuesto a ayudar, pero ahora, enfrentado a la posibilidad de perder su parte, su mente se llenó de dudas. ¿Era justo sacrificar su futuro por el de los demás? La lucha interna lo consumía. La lealtad chocaba con el deseo de seguridad. La atmósfera se volvió eléctrica. Cada segundo se sentía como una eternidad. El notario continuó leyendo, pero las palabras se desvanecían en el aire.
La mente de los herederos estaba atrapada en un torbellino de emociones. La culpa, el miedo y la ambición se entrelazaban, creando un laberinto del que parecía imposible escapar. Una herencia no solo se mide en bienes materiales, era un reflejo de la vida de la nena Galindo, de sus sacrificios y de su amor. ¿Pero podrían los herederos honrar su memoria? La pregunta se convirtió en un peso insoportable. Cada uno de ellos sabía que la decisión que tomaran cambiaría sus vidas para siempre. El notario hizo una pausa, dejando que la tensión se acumulara. Los herederos se miraron, buscando respuestas en los ojos de los demás. La incertidumbre era palpable. ¿Quién se atrevería a romper el silencio? ¿Quién se convertiría en el villano de esta historia? Finalmente, el menor de los herederos, un joven lleno de sueños, rompió el silencio. Su voz temblaba, pero había una determinación en sus palabras. No podemos dejar que el dinero nos divida. La nena Galindo nos enseñó a amarnos, a apoyarnos. No quiero ser el que rompa eso. Las palabras resonaron en la habitación. Un momento de claridad. La lucha interna de cada uno se hizo evidente. La decisión no era solo sobre el dinero, sino sobre el amor y la familia. La nena Galindo había dejado un legado más grande que cualquier bien material. El notario, observando la transformación en sus rostros, sonrió levemente. Sabía que la verdadera herencia no era el dinero, sino la lección que estaban a punto de aprender. La tensión comenzó a desvanecerse, pero la pregunta seguía flotando en el aire. ¿Podrían realmente dejar atrás sus deseos egoístas y honrar el legado de la nena Galindo? La respuesta estaba en sus corazones, esperando ser descubierta. Las caras desencajadas de Silvia Pasquel y Alejandra Guzmán eran un reflejo de la tormenta que se desataba en sus corazones. La lectura del testamento había comenzado como un acto formal, pero pronto se convirtió en un momento de revelación desgarradora. La sala estaba impregnada de un silencio tenso, solo interrumpido por el crujir del papel al ser desdoblado. Cada palabra leída parecía un eco de traiciones pasadas, de secretos ocultos que ahora salían a la luz. Michelle Salas, la bisnieta, había sido el centro de atención durante años. Su imagen brillaba en las redes sociales, pero en ese instante, su fortuna se desvanecía. ¿Por qué solo recibiría una novena parte de la herencia? La pregunta flotaba en el aire, pesada y ominosa. Silvia y Alejandra intercambiaron miradas llenas de confusión y desilusión. La ambición y el amor familiar se entrelazaban en un conflicto interno que las desgastaba. Silvia, con su rostro marcado por el tiempo, recordaba los sacrificios que había hecho por su familia. Había dado todo, incluso su propia felicidad, para mantener unida a la dinastía. Pero ahora, al ver a su nieta relegada a un papel secundario, una sombra de duda se cernía sobre ella. ¿Había valido la pena? ¿Era el amor suficiente para superar la avaricia y la competencia? Alejandra, por su parte, luchaba con sus propios demonios. La fama y el éxito habían sido sus compañeros constantes, pero en ese momento se sentía más sola que nunca. La idea de que su hija Michelle no recibiría lo que merecía la llenaba de rabia. ¿Acaso el legado familiar se había convertido en una maldición? La presión de ser parte de una dinastía famosa pesaba sobre sus hombros. La lucha por el reconocimiento y el amor la había llevado a cuestionar su propia valía. Mientras el notario continuaba leyendo, las palabras se convertían en dagas. La fortuna se dividirá entre los herederos directos, dejando a Michelle con una novena parte. Cada frase resonaba como un golpe. La mirada de Silvia se tornó en una mezcla de tristeza y enojo. ¿Por qué su nieta, la que había crecido bajo el brillo de la fama, debía ser tratada como una extraña en su propia familia? La tensión aumentaba, las emociones estaban a flor de piel. La sala se sentía como un campo de batalla, donde el amor y la traición se enfrentaban. La pregunta que atormentaba a Silvia y Alejandra era clara: ¿qué valor tenía el dinero si destruía los lazos familiares? La fortuna, que debería haber sido un símbolo de unidad, se convertía en un catalizador de división. Silvia recordó las historias que su madre le contaba sobre la importancia de la familia. El dinero no lo es todo, decía. Pero ahora, esas palabras parecían vacías. La herencia no solo era una cuestión de riqueza, sino de reconocimiento, de amor. ¿Acaso el amor se podía medir en cifras? La angustia la consumía. ¿Qué pasaría con Michelle? ¿Cómo podría explicarle que su valor no se encontraba en un número? Alejandra, sintiendo la presión, se levantó de su asiento. La rabia burbujeaba dentro de ella. Esto no es justo, pensó. La lucha por la herencia se había convertido en una lucha por el alma de su familia. ¿Qué legado estaban dejando? La fama, el dinero, todo parecía efímero, pero el amor, el verdadero amor, era lo que perduraría. Sin embargo, ¿podrían encontrarlo en medio de esta tormenta? Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Silvia. La imagen de su nieta, desilusionada y confundida, la atravesó como un rayo.
¿Cómo podrían sanar las heridas que se abrían ante ellas? La lectura del testamento no solo revelaba la fortuna, sino también las fracturas en su relación. La pregunta que resonaba en su mente era aterradora. ¿Podrían reconstruir lo que se estaba desmoronando? El notario terminó de leer. El silencio se apoderó de la sala. Las tres mujeres estaban atrapadas en un laberinto emocional. La fortuna, que debería haber sido un regalo, se había convertido en una carga. La lucha por el dinero había eclipsado lo que realmente importaba: el amor, la familia, la conexión. ¿Serían capaces de encontrar el camino de regreso a la unidad? La respuesta permanecía en el aire, tan incierta como el futuro que les esperaba. La habitación estaba en silencio, pero el aire estaba cargado de tensión. Michelle Salas miraba a Luis Enrique Guzmán con una mezcla de furia y dolor. Las palabras que habían intercambiado resonaban en su mente como ecos de una tormenta. ¿Cómo habían llegado a este punto? La traición, esa palabra que había flotado entre ellos, ahora se sentía como un cuchillo afilado. Luis, con los ojos llenos de rabia, no podía entender cómo Michelle había podido dudar de él. Había sido su confidente, su apoyo en los momentos más oscuros. Pero ahora, la sombra de la desconfianza se cernía sobre ellos. La familia, ese refugio que ambos habían creído inquebrantable, se desmoronaba ante sus ojos. ¿Por qué no me dijiste la verdad? La pregunta de Michelle era un grito silencioso. En su interior, una batalla se libraba. La lealtad a su familia chocaba con la necesidad de proteger su propio corazón. ¿Era posible que Luis hubiera traicionado su confianza? La idea la atormentaba. Cada recuerdo compartido, cada risa, ahora se teñía de sospecha. Luis, por su parte, sentía que el mundo se desmoronaba. La traición no solo venía de Michelle, sino de un lugar más profundo. Su propia familia había escondido secretos que ahora salían a la luz. ¿Cómo podía enfrentar a su madre, a su padre? La verdad era un monstruo que había permanecido oculto demasiado tiempo. La revelación de esos secretos podría destruir todo lo que conocía. Mientras los gritos se intensificaban, Michelle recordó un momento de su infancia, una tarde soleada, jugando en el jardín, riendo con Luis. La inocencia de esos días contrastaba con la oscuridad que ahora los rodeaba. ¿Dónde se había perdido esa conexión? La traición no solo era un acto, era una ruptura de la confianza, un desgarro en el tejido familiar. Luis, sintiendo la presión de la situación, se preguntaba si había tomado las decisiones correctas. La lealtad a su familia lo había llevado a un camino de mentiras. ¿Valía la pena proteger a quienes lo habían traicionado? La culpa lo consumía. Cada palabra hiriente que había lanzado a Michelle era un reflejo de su propio dolor. La lucha interna era feroz. ¿Debía seguir defendiendo a su familia o arriesgarlo todo por la verdad? El silencio se volvió ensordecedor. Ambos se miraron, y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. La mirada de Michelle era un océano de emociones. La tristeza, la ira y la confusión se entrelazaban en su expresión. Luis sintió que su corazón se rompía. ¿Cómo podían haber llegado a este punto? La traición no solo había fracturado su relación, sino que había expuesto las heridas más profundas de su historia familiar. ¿Qué secretos han estado ocultando? La pregunta flotó en el aire, cargada de un peso insoportable. Michelle sabía que había más de lo que Luis estaba dispuesto a admitir. La verdad era un laberinto oscuro, y cada giro podía llevar a un nuevo dolor. La traición era solo la punta del iceberg. ¿Qué más se escondía bajo la superficie? Luis sintió que el aire se volvía denso. La presión de la verdad lo aplastaba. La lealtad a su familia lo había llevado a un callejón sin salida. ¿Podía arriesgarlo todo por una verdad que podría destruirlo? La lucha entre el deber y el deseo lo consumía. La imagen de su madre, su padre, todos ellos enredados en una red de mentiras, lo atormentaba. Michelle, sintiendo la desesperación de Luis, se dio cuenta de que la traición no era solo un acto de deslealtad, era un reflejo de la fragilidad de su relación. La familia, ese concepto tan sagrado, estaba en juego. ¿Podrían reconstruir lo que se había roto? La pregunta la perseguía. La respuesta parecía tan lejana. Ambos sabían que la verdad debía salir a la luz. Pero, ¿a qué costo? La lucha interna se intensificaba. La traición había abierto una caja de Pandora, y cada secreto revelado podría ser una herida más profunda. La conexión que una vez compartieron estaba en peligro, y el tiempo se agotaba. La tensión era palpable. Michelle y Luis se enfrentaban a un abismo. La traición había sembrado la discordia, pero también había despertado una necesidad de verdad. ¿Podrían encontrar el camino de regreso a la confianza? La respuesta estaba en sus corazones, pero el miedo a lo desconocido los mantenía paralizados. La lucha por la verdad apenas comenzaba. La noche era oscura y silenciosa. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, como si fueran testigos de un secreto que debía
permanecer oculto. Alejandra Guzmán, con el corazón latiendo desbocado, salió corriendo de la galería. En sus manos, la pintura de Diego Rivera brillaba bajo la tenue luz de la luna. Era una obra maestra, un legado que valía millones. Pero, ¿a qué precio? Mientras corría, su mente se debatía entre la emoción y la culpa. ¿Era realmente la heredera de la casa que habitó su madre? La pregunta la atormentaba. Su madre, una figura icónica, había dejado un legado de arte y controversia, pero Alejandra siempre había sentido que su vida estaba marcada por la sombra de esa herencia. ¿Era digna de llevar el apellido Guzmán, o este solo era una usurpadora en un mundo que nunca la aceptó del todo? La pintura en sus manos parecía pesar más que su propio cuerpo. Cada trazo de Rivera le recordaba a su madre, a sus sueños y a sus fracasos. La galería había sido un refugio, un lugar donde podía perderse entre los colores y las formas. Pero ahora, ese refugio se había convertido en una prisión. La salida apresurada la había dejado con una mezcla de adrenalina y miedo. ¿Qué haría con la pintura? ¿La vendería? ¿La guardaría como un trofeo de su victoria? Mientras corría, las calles se desdibujaban a su alrededor. La ciudad, que alguna vez había sido su hogar, ahora se sentía ajena. Cada esquina traía recuerdos de su infancia, de momentos compartidos con su madre, pero también traía la sombra de la traición de aquellos que la rodeaban, que la veían como una simple heredera, no como una artista en su propio derecho. La presión de ser la hija de una leyenda era abrumadora. De repente, se detuvo. La pintura temblaba en sus manos. Un grupo de personas se acercaba, sus rostros iluminados por las luces de sus teléfonos. La curiosidad brillaba en sus ojos. Alejandra sintió que el aire se le escapaba. ¿Debía esconder la pintura? ¿O este debía enfrentarse a ellos? La decisión la consumía. La pintura representaba su conexión con su madre, pero también era un símbolo de su lucha interna. La multitud se acercaba más. Sus murmullos se convirtieron en un eco ensordecedor. ¿Es ella realmente la heredera? ¿Qué hará con la pintura? Las preguntas la rodeaban como un enjambre de abejas. Alejandra sintió que el peso de su legado la aplastaba. La presión de ser vista, de ser juzgada, la llevó al borde del colapso. ¿Era suficiente ser su hija, o éste necesitaba demostrar su valía de alguna manera? En ese momento, recordó las palabras de su madre. El arte es un reflejo de nuestra alma. No dejes que nadie te diga lo contrario. Pero, ¿cómo podía creer en esas palabras cuando el mundo parecía estar en su contra? La lucha entre su identidad y la imagen que los demás tenían de ella la desgarraba. La pintura en sus manos se convirtió en un símbolo de su batalla interna. La multitud finalmente llegó a su lado. Sus miradas eran inquisitivas, llenas de expectativas. Alejandra sintió que el tiempo se detenía. La pintura que antes era un objeto de belleza, ahora era un objeto de deseo. ¿Qué haría con ella? ¿La entregaría a la galería, o éste la guardaría como un recordatorio de su lucha? La pregunta resonaba en su mente. ¿Era realmente la heredera? La respuesta parecía eludirla, como un pez que se escapa entre los dedos. La presión aumentaba. La multitud esperaba una respuesta, un gesto que definiera su futuro. Pero en su interior solo había confusión y miedo. Finalmente, Alejandra levantó la pintura. La luz de la luna iluminó los colores vibrantes de Rivera. En ese instante, comprendió que no se trataba solo de la herencia, se trataba de su propia identidad. La pintura era un reflejo de su lucha, de su deseo de ser vista como algo más que la hija de una leyenda. Era su momento de decidir. Con un profundo suspiro, Alejandra dio un paso adelante. La multitud contuvo la respiración. La pintura brillaba en sus manos, un símbolo de su legado y su lucha. La pregunta seguía flotando en el aire, ¿realmente era la heredera? Pero en ese momento, lo único que sabía era que debía encontrar su propia respuesta. Luis Enrique Guzmán se encontraba en el centro de una tormenta mediática. Las acusaciones de robo lo habían golpeado con fuerza. La prensa no dejaba de especular. ¿Era un ladrón o un hombre atrapado en un juego cruel? La verdad parecía escurrirse entre sus dedos, como arena en una playa desierta. Mientras caminaba por los pasillos de la casa de Pinal, cada paso resonaba en su mente. Las paredes estaban impregnadas de recuerdos, risas, lágrimas y secretos compartidos. Pero ahora todo parecía amenazado. La casa, un símbolo de su legado familiar, se convertía en un campo de batalla. ¿Qué futuro le esperaba a este lugar sagrado? Luis Enrique se detuvo frente a un retrato de su madre. Su mirada era intensa, casi acusadora. ¿Qué harías tú en mi lugar?, se preguntó.
La presión de las acusaciones lo aplastaba. La duda se instalaba en su corazón. ¿Debía defender su nombre a toda costa o había algo más importante en juego? Las palabras de los críticos resonaban en su mente. Es un traidor, no merece este legado. Pero ¿quiénes eran ellos para juzgarlo? La lucha interna se intensificaba. La necesidad de proteger su nombre chocaba con el deseo de preservar la memoria de su madre. ¿Podía haber un camino que uniera ambas cosas? Mientras miraba por la ventana, el sol se ponía en el horizonte. Los colores del cielo se mezclaban, creando un espectáculo impresionante, pero en su corazón solo había sombras. La casa de Pinal, un lugar que había sido un refugio, ahora se sentía como una prisión. Las disputas familiares lo mantenían despierto por la noche. La culpa lo atormentaba. ¿Era realmente un ladrón o simplemente un hombre que luchaba por su verdad? Luis Enrique sabía que debía hablar, tenía que desmentir las acusaciones, pero ¿cómo hacerlo sin herir a los que amaba? La familia siempre había sido su prioridad. Sin embargo, la presión de la opinión pública lo empujaba a un rincón. La lucha por su legado se convertía en una batalla personal. ¿Podría encontrar la manera de reconciliar su pasado con su futuro? En su mente, las imágenes de su infancia se entrelazaban con la realidad actual. Recordaba las historias que su madre le contaba sobre la casa. Cada rincón tenía un significado, pero ahora esos recuerdos se veían empañados por la controversia. La pregunta lo atormentaba: ¿qué pasará con este legado si no puedo defenderlo? Luis Enrique se sentó en el viejo sofá de la sala. El crujido del mueble resonó en el silencio. La casa parecía respirar con él. Cada susurro de las paredes le recordaba lo que estaba en juego. La historia de su familia, su identidad, todo pendía de un hilo. La presión aumentaba. La necesidad de actuar se hacía urgente. Mientras reflexionaba, una idea comenzó a tomar forma. ¿Y si en lugar de pelear, buscaba la verdad? ¿Y si en lugar de defenderse, se enfocaba en construir un futuro? La casa de Pinal podía ser más que un símbolo de su pasado, podía convertirse en un faro de esperanza. Pero ¿cómo lograrlo en medio de tantas disputas? La lucha interna se intensificaba, la voz de su madre resonaba en su mente. Siempre elige el amor, hijo. Esa frase lo guiaba, pero también lo atormentaba. ¿Podía amar a su familia y al mismo tiempo luchar por su verdad? La dualidad de su situación lo desgastaba. La presión de la sociedad lo empujaba a un abismo. Luis Enrique se levantó, decidido. Tenía que enfrentar sus demonios. La casa de Pinal no podía ser un campo de batalla. Debía ser un lugar de reconciliación. Pero, ¿cómo lograrlo sin perderse a sí mismo en el proceso? La pregunta lo perseguía. La lucha por su legado se convertía en una búsqueda de identidad. Mientras la noche caía, Luis Enrique miró una vez más el retrato de su madre. La determinación creció en su pecho. No podía dejar que las acusaciones definieran su vida. Tenía que encontrar su voz. La casa de Pinal merecía un futuro, y él estaba dispuesto a luchar por ello. Pero, ¿a qué costo? La batalla apenas comenzaba. La lectura del testamento de Silvia Pinal fue un momento que nadie esperaba. La sala estaba llena de rostros tensos, cada uno con su propia historia, su propio dolor. La figura de Silvia, una leyenda del cine, ahora se convertía en un eco en la habitación. ¿Qué legado había dejado? ¿Qué secretos se ocultaban tras sus palabras? La atmósfera era pesada. La familia Pinal, unida por la sangre, pero dividida por los secretos. Cada uno de ellos esperaba escuchar su nombre, su parte del legado. Pero lo que encontraron fue un laberinto de emociones. Un testamento que no solo hablaba de bienes materiales, sino de decisiones difíciles y dilemas morales. El abogado comenzó a leer. Las palabras flotaban en el aire, cargadas de significado. A mis hijos les dejo mi amor incondicional. Pero, ¿era realmente amor lo que dejaba? La pregunta resonaba en la mente de todos. ¿Qué pasaba cuando el amor se convertía en una carga? La primera reacción fue la sorpresa. La herencia no era lo que todos esperaban. Había condiciones. Para recibir su parte, deberán cumplir con una tarea. Las miradas se cruzaron, llenas de incertidumbre. ¿Qué tarea podría ser tan importante? ¿Qué sacrificios tendrían que hacer? El silencio se hizo denso. Cada uno de ellos enfrentaba su propio conflicto interno. La hija mayor, siempre a la sombra de su madre, se preguntaba si alguna vez podría estar a la altura. La presión de cumplir con las expectativas la consumía. ¿Era suficiente su amor por Silvia, o éste necesitaba demostrar algo más? El hijo menor, por otro lado, luchaba con su propia identidad. Siempre había sido el menos exitoso de la familia. La lectura del testamento lo confrontaba con su inseguridad. ¿Podría demostrar su valía? ¿O éste seguiría siendo el hijo olvidado? La angustia lo envolvía. La búsqueda de aprobación se convertía en una carga pesada. Mientras tanto, la hermana del medio, atrapada entre dos mundos, se debatía entre el deber y el deseo.
¿Debía seguir el camino que su madre había trazado para ella, o este evento era hora de forjar su propio destino? La lucha interna la desgastaba, la presión de la familia y el legado de Silvia la mantenían despierta por las noches. Las palabras del abogado continuaban, pero cada uno de ellos estaba atrapado en su propio laberinto emocional. La herencia no era solo dinero o propiedades, era un espejo que reflejaba sus miedos y anhelos. La familia Pinal se encontraba en una encrucijada. ¿Qué camino elegirían? El testamento revelaba secretos que nunca habían salido a la luz. La relación entre Silvia y su familia no era perfecta. Había resentimientos, heridas abiertas que nunca sanaron. La lectura del testamento se convirtió en un viaje a través de su historia familiar. Cada palabra era un recordatorio de lo que habían perdido y de lo que aún podían salvar. La tensión aumentaba, las emociones estaban a flor de piel. ¿Qué pasaría si no cumplían con las condiciones? ¿Perderían todo? La incertidumbre se apoderaba de ellos. La familia, que siempre había sido unida, ahora se encontraba al borde de la ruptura. La lucha por el legado se convertía en una lucha por el amor y la aceptación. El abogado hizo una pausa, miró a cada uno de ellos, como si supiera el peso de sus decisiones. La tarea que deben cumplir es, las palabras quedaron suspendidas en el aire. El tiempo se detuvo. Cada uno de ellos contenía la respiración, esperando la revelación que cambiaría sus vidas para siempre. La pregunta que todos se hacían era, ¿qué estaban dispuestos a sacrificar por el amor de su madre? La respuesta no era sencilla. La familia Pinal se enfrentaba a un dilema moral. ¿El amor se mide en sacrificios, o en la libertad de ser uno mismo? La lectura del testamento no solo reveló un legado material, sino un legado emocional. La familia Pinal debía decidir si estaban dispuestos a enfrentar sus propios demonios para honrar la memoria de Silvia. La lucha por el legado se convertiría en una lucha por la redención. Mientras la tensión crecía, la cámara se centraba en sus rostros. Cada uno reflejaba una mezcla de miedo, esperanza y determinación. La historia de la familia Pinal estaba lejos de terminar. La lectura del testamento era solo el comienzo de un viaje que los llevaría a confrontar sus verdades más profundas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo video lleno de sorpresas. La historia de la familia Pinal apenas comienza. ¿Qué decisiones tomarán? ¿Qué secretos se revelarán? La respuesta está más cerca de lo que piensas.